Bueno, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre los desafíos que implica para el mundo sindical, un atrevimiento de alguien que no es sindicalista, en este contexto que hemos estado describiendo toda la mañana, este cambio tecnológico, la automatización, el cambio al mundo del trabajo, etcétera. Y quisiera hablar desde dos inspiraciones. Uno es mi experiencia de 16 años trabajando en instituciones públicas estructuradas sobre el diálogo social entre trabajador, empresario y gobierno. Y lo segundo, más reciente, es un proceso de diálogo que me ha tocado animar en el sector comercio, de la mano de la CUT, del Gobierno, Ministerio del Trabajo, Subsecretaría del Trabajo y de la CNC, de la Cámara Nacional de Comercio, donde salimos a conversar con casi 170 personas, representantes de 36 empresas privadas y 24 organizaciones públicas y privadas en Santiago, Tarapacá, Los Lagos y Valparaíso, desde septiembre hasta el mes de marzo. Hicimos 4 talleres con 56 dirigentes sindicales en el marco del trabajo del Consejo Ramal del Comercio, donde salimos a preguntarles cómo estaban viendo este escenario, cuál era la percepción que tenían, cuáles eran a su juicio los desafíos para el Estado, los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y sus sindicatos. Y quiero hacer propio las principales reflexiones y agregarle de mi cosecha aquello que a mí me parece importante puntualizar. Lo primero es que, más allá de lo que se ha dicho acá en la mesa, que no hay estudios que realmente entreguen una cifra o un elemento objetivo respecto de cuál va a ser la profundidad y la velocidad de este cambio, se percibe como un proceso de cambio rápido, inevitable e invasivo. La percepción de todo el mundo es que estamos llegando tarde a algo que ya viene y que no habíamos tomado conciencia que se venía instalando. Los trabajadores tienen incertidumbre, tienen temor y se sienten inseguros. Y cuando uno se siente inseguro, tiene temor y tiene incertidumbre, las reacciones humanas son a replegarse, defenderse, y por lo tanto es importante hacerse cargo de esa emocionalidad. Más allá del objetivo, la percepción es que algo viene y me va a afectar. Pero los empresarios también están asustados, sobre todo los micro y los medianos, porque una cosa es lo que está pasando en Walmart y otra cosa es lo que está pasando en la microempresa. En la microempresa, en la pequeña empresa, se percibe una competencia gigantesca por el avance tecnológico. ¿Quién tiene el robot más moderno, no es cierto? Juan nos presenta un robot. Bueno, eso está pasando en las grandes cadenas, pero ¿qué le va a pasar a la pyme con este proceso? ¿Se va a subir, no se va a subir? ¿Cuántas van a tener que cerrar porque se van a quedar afuera, etcétera? Todo el mundo reconoce que esto tiene efectos positivos. Se supone que esto afecta a la productividad, la calidad del servicio, optimiza los tiempos, que va a generar nuevos empleos, que va a permitir innovar, pero al mismo tiempo hay riesgo y temor a que se pierdan empleos formales que no se reemplacen y que esto afecte principalmente a las personas de baja calificación y a los adultos mayores, que aumente la cesantía, que aumente la informalidad, cosa que ya está ocurriendo cuando las personas tienen que salir a complementar ingresos, pero nos decían en Iquique que las mujeres que están siendo despedidas del retail se están yendo al trabajo informal, ponen su pañito y están vendiendo informalmente, con todo lo que eso significa en términos de desprotección, ¿no es cierto? Falta de una política de capacitación y reconversión laboral desde el Estado y en las propias empresas. Esto sí que es inaudito. Venimos hablando hace años de que es necesario reformar el sistema de capacitación y todavía no lo hemos cambiado, no lo hemos mejorado. No hay diálogo en las empresas sobre estos temas. Los casos que hemos conocido son la minoría. No se está conversando en las empresas, entre los empresarios y los trabajadores y sus sindicatos sobre este tema, cómo nos preparamos. Las empresas prefieren acostarse un día, levantarse al otro día e instalar las cajas de autoatención y que los trabajadores se enteren en el proceso. Es una cosa que uno no puede creerla, pero así está pasando. El factor sorpresa parece que es la forma en que la gente tiene que adaptarse. Y no hay estudios que realmente puedan señalar cuáles son las competencias laborales que se requiere desarrollar, cuáles son los puestos de trabajo que se van a ver reemplazados, cuáles son los nuevos puestos de trabajo, etcétera. Entonces, la pregunta de
¿Cómo enfrentar este proceso? Bueno, lo primero, que es lo que nos ha dicho la OIT, poniendo el foco en las personas, en cuidar el empleo y el bienestar de los trabajadores y sus familias, al mismo tiempo que cuidar la empresa, porque si se nos desaparece la empresa tenemos un problema. Con capacitación, con reconversión laboral y con formación para la vida y el trabajo de manera permanente, con información y con transparencia, con sindicatos fuertes, y no nos sirven miles de sindicatos en una empresa que ni siquiera conversan entre sí, y con nuevas regulaciones y marcos normativos que permitan facilitar, ¿no es cierto?, la flexibilidad, pero cautelar los derechos laborales y disminuir la informalidad. ¿Cuáles son los principales desafíos que surgen en este diálogo para los sindicatos en particular? Naturalmente que aquí hay que movilizar al mundo, al Estado, al gobierno y también a los empleadores, pero como el tema del panel son los sindicatos, me quiero enfocar particularmente en los desafíos para este sector. Lo primero, visualizar este momento de transformación como una oportunidad de crecimiento y no como una amenaza, porque no lo vamos a parar. Pero enfocarse en los temas de fondo, en las preguntas de fondo. ¿Dónde estarán los focos del empleo del presente y del futuro? ¿Cuántos empleos y dónde van a crearse? ¿Qué calidad van a tener esos empleos? ¿Qué debemos hacer con las personas que se van a ver afectadas con este cambio para evitar que se afecte de manera dramática su calidad de vida? ¿Y cómo preparar a los trabajadores para esta transición justa? Fortalecer la organización sindical, avanzar en unidad, organizaciones más amplias, fuertes, representativas y mejor preparadas, con mayor capacidad de interlocución, mejorar las prácticas de trabajo, ya se decía, ¿no es cierto?, en el panel anterior, mejorar la transparencia de la acción sindical. Una cuestión fundamental, sin renunciar a la acción sindical clásica, porque aquí hay viejos temas y nuevos temas, y los viejos temas no están resueltos. Entonces, sin renunciar a la acción sindical clásica, abrir la negociación colectiva a los temas del futuro, a la automatización, a la digitalización, a los efectos en el empleo y establecer condiciones para hacer una adecuada transición. Abrir entonces la negociación colectiva a estos nuevos temas. ¿Cuáles son los planes de capacitación? ¿Cómo se va a hacer la reconversión? ¿Cómo se va a preparar a los trabajadores? Instalar espacios de diálogo en la empresa para buscar acuerdos específicos que afectan a los trabajadores de cada empresa en particular, para que sean actores de este proceso de cambio y no solo víctimas de este proceso de cambio. Pero esto requiere tener mejor y más información de lo que está pasando en la empresa. Hay que exigir a la empresa que muestre sus números, que ponga al frente de la conversación cuáles son los procesos específicos, cuáles son los planes de desarrollo, cuáles son los números, cuáles son los cambios al modelo de negocio, de manera tal que se pueda conversar. De lo contrario, es una conversación ciega. Y me parece importante incentivar mesas de diálogo tripartitas a nivel nacional en sectores económicos relevantes, como lo que estamos haciendo en el comercio, como lo que se está haciendo en la minería, de manera de lograr acuerdos específicos y criterios comunes de acción, porque aquí el riesgo principal es que cada empresa resuelva esto de manera aislada y como mejor le parezca, y no hayan algunos principios acordados de manera transversal a los cuales pueda sujetarse la acción empresarial particular. Creo que hay que fortalecer la participación del movimiento sindical en instancias de diálogo social que hoy día existen en nuestro país, de manera, por ejemplo, de participar en la definición de los nuevos perfiles laborales. Ahí menciono los organismos sectoriales de competencias laborales de Chile Valora, donde es necesario no solo asegurar la participación sindical, sino que de representantes sindicales debidamente preparados, con conocimiento sobre las temáticas, para poder ahí generar un espacio de diálogo sindical y tripartito sobre cuáles son, ¿no es cierto?, las certificaciones del futuro, no las certificaciones de la experiencia laboral anterior, que ya va a pasar a ser irrelevante. La certificación entendida no solo como un reconocimiento a la experiencia, sino que como un mecanismo ágil para ir acompañando procesos de adquisición de nuevas competencias laborales. Segundo, fortalecer la participación sindical en los consejos de la sociedad civil del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en los directorios de los CFT estatales, no solo asegurar la presencia de algún sindicalista, sino que acompañar una agenda sindical activa para que la participación sindical haga una diferencia respecto de las agendas que propongan los otros participantes. La participación sindical en el Consejo Superior Laboral, tal como lo decía la presidenta de la CUT en la mañana,
y los consejos superiores sectoriales que no se han creado y que por ley deberían estar creándose. Exigir al Estado políticas de capacitación y formación y de financiamiento que sean apropiadas para los trabajadores y las trabajadoras, que permitan efectivamente la formación a lo largo de la vida, reconociendo y valorizando los aprendizajes que se obtienen en distintos estados. Hoy día es necesario tener un lenguaje común que permita valorizar los aprendizajes que se obtienen en el mundo del trabajo como aquellos que se obtienen en las aulas. Ya no podemos tener mundos separados, ¿no es cierto? Que una cosa son los títulos profesionales y otra cosa es la experiencia laboral. Hoy día necesitamos que la sociedad reconozca los aprendizajes independientemente de dónde se originan y que ambos mundos reconozcan el valor y puedan entender de una misma manera cuál es el valor de sus aprendizajes. En ese sentido, es muy importante seguir insistiendo en la necesidad de contar con marcos nacionales de cualificaciones que generen ese conocimiento y ese lenguaje común. Hay que seguir fortaleciendo la formación técnico-profesional y mejorando el prestigio y la reputación de la formación técnico-profesional, y hay que asegurar que el currículum de esa formación técnico-profesional tenga que ver con lo que son las necesidades del futuro del trabajo y no seguir formando en contenidos y con una metodología que ya más bien mira al pasado y no al presente y al futuro. Creo que hay que reactivar los comités bipartitos de capacitación en las empresas como instancias de conversación estratégica sobre la capacitación de los trabajadores, de manera tal de que la capacitación no la decidan los empleadores a puertas cerradas, sino que con un diálogo serio, ¿no es cierto?, y sistemático con los trabajadores. Finalmente, abordar la temática de los trabajadores que se desempeñan en las nuevas plataformas informáticas de servicio, que ya se ha señalado, y hacerse cargo de los jóvenes, que tú lo planteas con mucha fuerza. Cómo el mundo sindical es un espacio que puede ser atractivo para los jóvenes, para los nuevos trabajadores, para que puedan ahí representar sus motivaciones desde lo que son sus características propias, desde la relación nueva que ellos tienen con el trabajo, que no es la misma que tenemos los que somos ya de generaciones anteriores. El significado del trabajo para los jóvenes es distinto del significado, pero eso no significa que no tengamos que escucharlos y no tengan algo muy importante que aportar. Pero tenemos que flexibilizar la organización sindical para que podamos dar cuenta de las nuevas formas de empleo que hoy día están apareciendo en la sociedad. Eso, para ser súper ajustada con el tiempo, director.